¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en su podcast y en su programa Dios, Familia y el Campo, y hoy tengo el placer de tener a Lupe Macías. Ella es presidente y gerente de Casacao, una exportadora de cacao de la zona de Quevedo con más de 30 años de experiencia, y hoy nos va a compartir un poco todo lo que ha vivido durante este tiempo, que va a ser de mucha ayuda para pequeños, medianos y grandes productores de cacao que quieren saber cómo tener un producto o un fruto más sostenible en el tiempo. Así que estamos con ella. Bienvenida. Gracias por haberme invitado. Es un honor estar aquí. Me gusta mucho el tema de ustedes, Dios, familia y el campo. Todas las tres cosas son muy importantes. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu guíe tu camino. Dios, familia y el campo. Yo te preguntaba cómo cogiste el negocio, ¿no? ¿Cómo te involucraste en el negocio? Entonces tú me decías, bueno, yo en mi época ya no había tanto estas cosas de sostenibilidad, ¿no? Trazabilidad. Yo me iba con la carpeta y entraba a las fincas y me reunía con las personas, yo mismo llenaba, yo mismo cogía. Cuéntame un poquito cómo fueron esos inicios de tu relación con el campo, con la agricultura y con el negocio. Bueno, realmente yo de pequeña pasé mis vacaciones en el campo, porque mi papá siempre fue agricultor. Uh-huh. Y entonces en las vacaciones él nos llevaba a la hacienda y había cacao y había banano. Uh-huh. Entonces siempre estaba viendo las dos cosas, ¿no? Nos llevaba a los embarques de banano, veíamos todo el proceso, que era bien interesante. Uh-huh. Y fue muy bonito. O sea, tengo esos recuerdos de la agricultura en mi niñez. Okay. Yeah. Y cuando yo ya estuve, fui mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces yo trabajé como ejecutiva en el Banco Central. Okay. 10 años. O sea, banquera. Sí, yo fui banquera, era jefa de recursos humanos. Okay. Entonces aprendí esa parte de oficina, de tratar con el cliente. Uh-huh. La formalidad. Eso, la formalidad, ¿no? Cuando te llamaban de recursos humanos en un banco no era por nada, era por algo serio. Claro, así es. Yo manejaba el personal, ¿no? Entonces, cuando yo ya me casé, uh-huh, pues Gonzalo, mi esposo, él trabajaba con su papá en la comercialización de cacao. Okay. En la Casa del Cacao. Y bueno, trabajé unos años más en el banco, uh-huh, mientras tuve mis hijos. Creo que ya cuando tuve mi tercera hija fue que yo renuncié del banco. ¿Y por qué renunciaste? ¿Porque lo pidió Gonzalo o porque tú dijiste, no, aquí puedo aportar más? Ya me demandaba, mis hijos, tenía que dedicarles más tiempo, okay, estaban pequeños. Entonces ya me vi en la necesidad de renunciar a mi trabajo. Uh-huh. Y me dediqué más a mis hijos. Okay. Pero como mi casa estaba al lado del negocio, la empresa, entonces yo pasaba bastante en la empresa con mis hijos. Ellos estaban muy pequeños todavía, claro, andaban por ahí jugando, donde yo caminaba, ellos caminaban, y yo percibía, o sea, todo lo que se hacía en el negocio. Ajá. Y escuchaba a mi esposo hablar todo el día por teléfono, haciendo contratos, fijaciones, hablando con los clientes. Entonces yo fui aprendiendo de ahí, o sea, escuchando. O sea, tenías un buen oído, podías tocar piano ahorita si quieres. Sí, entonces yo fui aprendiendo así y tenía ya ese conocimiento, ¿no? Pero realmente no me gustaba mucho esa parte a mí del negocio, de ser comerciante. Yeah. No era algo que me gustaba mucho, el trato con el agricultor. Como que lo veía como algo muy, muy rústico porque yo venía de algo del muy banco, formal, claro, y el banco central, ¿no? Era el Banco Central. Era el Banco Central, así es. Entonces, era algo que no... Una lucha interna. Sí, una lucha interna ahí, ¿no? Y no me involucraba mucho yo en el trabajo. Bueno, como me tocó jugar el papel de ser... mujer, esposa, madre, entonces todo combinarlo ahí. De repente, bueno, tuvimos un bajón económico, ¿no? De la bonanza.
Al bajón. Al bajón. Entonces, mi esposo se enfermó y me tocó asumir a mí el rol. El rol, o sea, más que nada en el hogar y también la parte económica, porque fue algo muy, muy drástico, de una. Entonces, mira, aquí viene lo que Dios ha hecho en mi vida, porque a veces la gente se pregunta por qué me pasa esto. Uh-huh. Si yo he estado en los caminos del Señor y bueno, yo en ese tiempo que te digo que no trabajaba, uh-huh, pero yo ya estaba en los caminos del Señor. En algunos años yo iba con mis hijos a la iglesia, pequeñitos, todo. Entonces, yo lo tomo como que el Señor me fue preparando. Por supuesto. Preparando. Claro. Yo no lo tomé como que, ¿por qué me pasa esto? Si yo he estado sirviendo en la iglesia, he estado haciendo las cosas bien, uh-huh, y ¿por qué me pasa esto? No, nunca me renegué, ¿sabes? Sino que más bien fue como que me sentí que estuve preparada para ese momento. Como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Así es. ¿No? Entonces, no fue algo que a mí algo que me tumbó, uh-huh, ¿no? Sino que más bien cuando me tocó este momento de asumir, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. ¿Y ahora qué hago? Están mis hijos pequeños. Teníamos todo embargado, todo. Entonces, vamos a perderlo todo. ¿Qué hago? Pero créeme que nunca se me quitó el sueño. Siempre dormí con una paz, una tranquilidad, como que no pasaba nada. Pero al siguiente día me despertaba con algo en la cabeza. Con una idea. Con una idea. Como que hoy día tienes que ir al banco y hablar con tal persona. Y bueno, se me venían ideas y yo me levantaba tranquila. Cuéntame un poquito de esas ideas. Sé que mucha de la gente que nos sigue y nos escucha está pasando a lo mejor por una situación parecida. Tal vez no de embargue, pero a punto de quebrar. Y no puede dormir. Y yo siempre digo que la palabra nos enseña que podemos descansar en el Señor. Él dice que Él vela nuestro sueño. Entonces, ¿cómo hacías? Yo sé que confiabas en Dios, pero en la mañana, ¿qué hacías? Es decir, me encanta ahí escuchar muchas historias de gente que se pone su mejor terno aún no tenga trabajo, pero se levantaban con una buena imagen, sí, y iban al banco, sí, o iban a buscar trabajo, sí, y lo conseguían. ¿Qué hacías? Sí. ¿Cómo te levantabas? ¿Qué eran esas pequeñas, sí, acciones que en final se transformaron en grandes momentos? Claro. Bueno, primeramente me levantaba a orar y a pedir la dirección de Dios para ese día, para lo que iba a hacer, que me respaldara hasta lo que iba a decir. Uh-huh. Y también ese consejo de mi padre, que siempre me decía, mijita, cuando uno está mal, se debe poner la mejor ropa y demostrar que uno está bien, porque la gente te trata como te ve. Me encanta eso. Ya, entonces, sí, yo me arreglaba y me iba al banco y yo decía, bueno, la situación está así, ¿qué podemos hacer? Aquí estoy para ver, uh-huh, cómo vamos, porque lo mejor es dar la cara. Siempre. No que a uno lo vengan a buscar, sino que uno ir a buscar. Y eso habla de un valor que es la, sí, responsabilidad. La responsabilidad, así es. Y es algo que yo siempre le he dicho a mis hijos, mira, tú no puedes tener nada, no puedes tener dinero, pero si tú eres responsable, las personas empiezan a confiar en ti. Uh-huh. Entonces, eso fue, confiaron en mí. O sea, un valor te llevó a otro. Sí, la responsabilidad te llevó a generar, sí, confianza. Sí. Entonces, hagamos esto, ellos me daban idea. Porque el banco nunca te quiere quitar las cosas, no, sino que lo que quiere es que tú salgas. Claro. Y sabes que siempre estuvo la mano de Dios ahí, porque ellos mismos me aconsejaban, hagamos esto, me daban ánimo, coja el negocio, que usted puede, nosotros trate, que nosotros le ayudamos. Y mira, era algo que ni yo me creía capaz de hacer, porque yo lo veía tan perdido todo, tan perdido, con una deuda tremenda, y yo decía, no, yo no voy a poder, uh-huh, yo no puedo. Pero asimismo, siempre estudiando la palabra, me venía un versículo que me daba, sé fuerte y valiente, que yo estaré contigo todos los días de tu vida.
Entonces yo decía, el Señor me manda que yo sea fuerte, ¿no? Que sea valiente, que Él me va a respaldar. Entonces eso me levantaba a mí todos los días. Por eso dicen que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Ahora, ¿cómo eso fue llevando al negocio? Cuéntame un poquito cómo estaba, no en detalle tanto, pero cómo se fue levantando. ¿Cuál era ese día a día? ¿Qué acciones tomabas? Te levantabas, te ponías tu mejor traje y ibas al banco. Al día siguiente, ¿qué? Sabías que necesitabas producto, necesitabas cacao. ¿Cómo lo conseguías? Si nadie quería venderte, a lo mejor porque sabe que no le vas a pagar. Así es. ¿Cómo hiciste? Cuando tú estás, como decimos, quebrado, Ajá. la gente no quiere confiar, ¿verdad? Ajá, Porque dice, bueno, no, esto no es tan mal. ajá. E incluso todo el mundo se te aleja. Dice que Entonces, sí, las amistades sí. que no son verdaderas se van cuando Pero no hay bueno, dinero. yo tenía a mi familia que me respaldaba. Ujú. Mi hermano era el boom del banano. Mis hermanos estaban en su apogeo, vendiendo bien y todo. Entonces, mi hermano me decía, bueno, yo te puedo prestar para que tú empieces en el negocio, Ujú. ¿no? Entonces yo le decía, ya, ñaño, ¿y cuánto te tengo que pagar de interés? No, nada, me decía, nada. Tú usa nomás el tiempo que quieras el dinero. Entonces yo compraba poquito Ujú. y venía a vender a Guayaquil, ya no exportaba, no me alcanzaba el dinero. Entonces Claro. venía a Guayaquil de madrugada y vendía y me iba, depositaba aquí el dinero en la Ujú. cuenta para que allá mi contador sacara el dinero Y pague. y pague, vaya comprando más nuevamente, ¿no? Mm. Eso era casi todos los días. Yo venía y regresaba a Quevedo, ¿no? Entonces, el banco veía que yo era responsable, Ujú. que yo cubría rápido los cheques y todo. Entonces empezaron a confiar en mí. Yo ya iba y pedía un sobregiro. Entonces me ayudaban, ¿no? Yo le decía, tal día le pago y yo le cumplía. Entonces empezaron a confiar en mí y a ver que yo movía la cuenta poco a poco y todo. Y bueno, créeme que ahí empezó todo. Empezó todo, fue difícil, no fue fácil, fue bastante duro, pero siempre yo miraba a mis hijos. Entonces yo decía, no, o sea, ellos eran mi fortaleza, Ujú. ¿no? Yo tengo que sacar adelante a mis hijos. Ujú. Entonces, por ellos yo seguía. Nunca me quedé, no recuerdo haber estado un día acostada, desanimada, no, yo me levantaba todos los días a trabajar porque tenía que trabajar. Pero bueno, y así créeme que yo he visto milagros en mi vida. Créeme que me sucedieron cosas grandes y yo decía, wow, esto es un milagro, porque no puede ser. Cuéntame un poquito eso. Sé que en el mundo en el que estás, poder ganar un contrato con una marca internacional es difícil, se logra a través de los años. Cuéntame de esos milagros que me dices, algo que tú dijiste, wow, esto definitivamente tiene que ser de Dios, ¿no? Sí. Pero Dios te respalda porque venías creyendo, pero también trabajando a través de un proceso. Cuéntame ese milagro que tú dices, wow, esta negociación fue de Dios definitivamente. Un día yo estaba aquí en Guayaquil vendiendo cacao y me dice el gerente, me dice, ¿sabes, Lupe, que ya no te podemos comprar más? Porque estamos llenos de cacao y el mercado se había caído, pero brutal Terrible. ese día, terrible. Y tenía orden, porque era una transnacional, tenía orden de parar la compra. Uh-huh. Le digo, no me puedes hacer esto a mí. O sea, y yo estoy comprando, estamos en cosecha. No, lo siento. Pero así, créeme que yo lo miraba cada rato y lo siento, me dicen que no te podemos comprar. Oye, me entró una llamada de un número que no era de aquí. Entonces yo salí de esa oficina. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago a cada rato? Cuando salgo de esa oficina y contesto y me dice, yo soy el gerente de una financiera de Kansas. Y se me presentó y me dice, usted tiene un crédito aprobado desde hace más de un año. Y dice, yo soy el nuevo gerente, quiero saber qué pasó, porque no lo tomó. Yo dije, yo nunca di mis datos, o sea, nunca firmé una solicitud de nada, ¿no? Entonces me dice,
Bueno, cuando ya se me presentó de qué financiera era, recordé que un año antes una amiga de mi familia me dijo que su yerno trabajaba para una financiera del exterior y que si lo podía escuchar, ¿no? Pero fue algo así superficial. Yo le dije que me reuní con mi contador y no nos convenía el negocio. Ujú. No nos convenía porque los intereses eran muy altos, porque había gastos locales y porque había que esperar que entregarle el documento de embarque Ujú. para que ellos me puedan pagar, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, no, eso no tiene sentido. Ujú. No me sirve Ujú. el producto que me estaban ofreciendo. Me olvidé. Cuando él me dijo, no, es que le tengo buenas noticias. Pero créeme, en ese momento me dijo, perdón, yo le pregunté, ¿qué necesito? Y me dice, mire, ahora nosotros le damos un pre-embarque, el financiamiento. Ujú. O sea, 15 días antes para que usted compre el producto. Necesitamos el contrato del comprador, necesitamos la reserva del booking y por primera vez la referencia bancaria con el que va, el banco que usted trabaja, ¿no? Yo me pareció interesante, yo dije, no pierdo nada. Claro. Así que en ese momento lo llamé al contador y dije, mira, nos van a mandar un correo, nos piden esto, manda eso rápido. Busqué a un broker aquí en Guayaquil, una amiga que créeme que hasta el día de hoy yo soy tan agradecida con ella, que no me conocía, ella no me conocía. Yo la había oído nombrar. Ya. Ya, entonces me presenté y bueno, le digo, hagamos 50. Ella desconfiaba un poco por la situación que Claro. habíamos tenido. Entonces yo le dije, hagamos 25 toneladas primero. Bueno, para probar. Oye, me mandaron el contrato y yo reservé el booking y fui a hablar con el gerente, no del banco que habíamos tenido el problema, sino de otro banco que yo había abierto una cuenta porque la empresa que yo entregaba aquí en Guayaquil trabajaba con ese otro banco y me llegaba más rápido el dinero. Claro. No, entonces como yo ya había ido moviendo bien la cuenta, ya me habían dado hasta sobregiros y todo, entonces le dije, ingeniero, lo van a llamar, van a pedir unas referencias mías. Le digo, voy a dar su número de teléfono y para que esté pendiente la llamada. Bueno, él dio excelentes referencias también. Créeme que a los 15 días yo estaba exportando mis primeras 25 toneladas. Y pasó el tiempo, cuando esta empresa que yo le estaba vendiendo cacao, me mandó a decir, mira que no me conocían, a través de mi amiga, la broker, me mandó a decir que ellos me pueden financiar. Cero costos, imagínate. Entonces yo dije, vamos. Oye, empecé a venderles a ellos, a hacer más contratos, y con la financiera empecé a venderle a otros. Ya me fui abriendo. Te fuiste abriendo. Ya me fui abriendo, y era bueno el financiamiento también. O sea, me sirvió muchísimo. Claro. ¿No? Y ahora tenía el producto que me habían ofrecido acá, pues. Entonces, créeme que ahí empezó todo, empecé a subir. Y yo iba al banco y pagaba. Cada vez que tenía el vencimiento, yo estaba al día. Así. Trabajé muchos años para pagar deudas, pero en ese tiempo yo estaba más joven, ¿no? Claro. Tenía fuerza también, ¿no? Y bueno, ya mis hijos se vinieron a Guayaquil a estudiar y créeme que yo andaba a Quevedo, Guayaquil, así, porque eran jóvenes, Claro. ¿no? Que necesitaban también control, ¿no? Claro, por Estaban supuesto. en la universidad y tú sabes, la juventud. Entonces tenía que estar en eso. Entonces, o sea, fueron tiempos muy difíciles, pero que yo creo que mis hijos aprendieron mucho de eso. Definitivamente. Sí, a veces uno no necesita hablar, no necesita tal vez que dar muchos consejos, sino es el ejemplo que uno da. Claro, es que la fe es acción. Sí, Y a eso quería llegar, ¿no? Y mira, algo que le sirvió mucho a mis hijos es que de pequeñitos yo los llevaba a la iglesia. Entonces escuchaban la palabra. Y eso al final del día a uno le sirve mucho, ¿no? Porque no es que no van a tener problemas,
pero no se van a equivocar. Igual tienen sus cosas como cualquier joven, Así ¿no? es. Cometen errores, todos cometemos errores. Pero lo importante de haber estado en ese ambiente y escuchar la palabra es que saben que, cuando hacen algo malo, saben de que tienen que corregir, Así es. que eso no es bueno. Entonces, eso les ha servido mucho a mis hijos, ¿sabes? Como te decía, la fe es acción y no solo que tus hijos lo fueron viendo, sino también que tú lo viste viendo cómo se fue desarrollando en tu vida, ¿no? Porque la fe, la palabra nos enseña que es como un grano de mostaza, que empieza como el grano, la semilla más pequeña y se transforma en el árbol, uno de los árboles las hortalizas más grandes. Y es interesante ver porque la fe tiene una medida, va creciendo. Llega un momento en que la fe crece tanto que comienza a activarse los milagros, como comenzar a hacer tu primera exportación. Cuéntame un poquito cómo era la relación con el productor, al que le comprabas. ¿Cómo fuiste desarrollando esa confianza para que te vendan, para poder ir comprando cada vez más cacao? ¿Cómo fue ese día a día? ¿Cómo fue creciendo también? Bueno, busqué el personal que colaboró con nosotros anteriormente, que ya tenía experiencia, como el contador, como el pesador. Y me tocó estar ahí, al lado de ellos, viendo, ¿no? El negocio. Y llegaba el productor, que ya me conocían porque me habían visto, pero que empecé ya a conversar con ellos. Y créeme que ya con el tiempo empecé a tener una amistad, una relación de amistad también, porque ya llegan, entonces uno, aparte del saludo, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo se siente? A veces las mujeres tienen más confianza y me dicen, ay, es que está enferma. Entonces por ahí uno empieza a entablar una conversación, ¿no? Entonces ya después, si el esposo que siempre viene con la señora a vender y su señora no ha venido hoy día, ¿y qué pasó? Entonces ya uno va generando amistad, ¿no? Una conexión. Una conexión con ellos. Y ya sé qué le pasó al uno, qué pasó al otro, y por qué no ha venido. No lo he visto estos días, ay, es que me operé. Y bueno, cosas así que ya con el tiempo uno empieza como a familiarizarse ya más con ellos, ¿no? Y conversar del campo, y conversar de todo. Hay tantas cosas que uno tiene que conversar, y yo siempre ahí tengo ahí mismo donde está la romana, yo tengo una silla, ¿no? Donde siempre estaba sentada y saludando con todo el mundo y conversando. Sí. ¿Y cómo fuiste ganando esa confianza en el campo? Es decir, ¿te tocó ir al campo? ¿Te tocó ir a visitarlos? ¿Cómo fue un poquito ya introduciéndonos al tema de llegar al productor? ¿Cómo era ese accionar para ganar esa confianza de ellos? Gonzalo, mi esposo, siempre había trabajado con proyectos de sostenibilidad, aunque en ese tiempo no se decía la palabra sostenibilidad. Ni se la entendía, hasta ahora no se la entiende a veces. Pero él le gustaba trabajar con el productor y ayudar al productor. Tenía, por decirte, 5 viveros de cacao nacional en ese tiempo. Era solo cacao nacional. Entonces se vendían las plantas, se regalaban plantas, se regalaba cajones de fermento, sacos, y se daba capacitación. Ya, teníamos, me acuerdo, 3 técnicos en ese tiempo. Antes de lo que pasó, antes, ¿no? del... Ya, entonces ya después, como yo tenía ya una base de eso, y yo empecé también haciendo lo mismo, ¿no? Para atraer más al productor, también ayudando de alguna manera, dando capacitación. Y a veces hasta a mí me tocó hacer de capacitar un poco, ¿no? Y empecé a ir al campo, porque también empezamos a certificar. Bueno, Gonzalo fue el primero que certificó en este país el cacao orgánico. Sí. Y de ahí yo empecé con otras certificaciones. Entonces tenía que visitar el campo. Claro. Y me gustaba, me iba con el técnico al campo a visitar. Y era bonito porque tú llegabas, como ya uno los llamaba, que ya sabían que íbamos a ir a visitarlo, me abrían la puerta de su casa, conversábamos y me esperaban con comida. Comíamos siempre riquísimo en el campo.
Se come Sí, bien todavía. se come bien. Y barato, Sí. y más nutritivo. Sí, entonces cada vez uno va teniendo esa amistad con el campesino, ¿no? Y es interesante. La vida del campo es muy bonita. Claro, y es obviamente lo que yo siempre digo, es la base de entre hoy en los negocios, es la conexión humana, ¿no? Es poder hacer clic con las personas, ¿no? Yo siempre digo que no es recomendable hacer negocios con malas personas, porque no es sostenible en el tiempo. Así es. Las malas personas van a ser malas siempre y van a tener muchas más artimañas para hacerte maldad. Sí. Entonces yo siempre digo, hay que buscar la conexión con las buenas personas y cuando conseguimos generar confianza y hacer negocios con buenas personas, el porcentaje de crecimiento es mucho mayor. Entonces eso se da mucho en el campo, ¿no? O sea, la conexión y ir conociendo a las personas para poder hacer negocios sostenibles, ¿no? Sí. Entonces, un poquito hablando de la sostenibilidad y el tema de todo lo que hoy estamos viviendo, el cuidado de los recursos, el cuidado del suelo, el cuidado de nuestros cultivos. ¿Cómo ves ahora el tema, qué expectativas para este 2025 ves para Ecuador en el tema de exportación y más que nada enfocado en estos pequeños productores, pequeños y medianos que quieren aumentar su productividad? O sea, ¿cómo ves? ¿Vamos a tener mayor mercado? ¿Qué es lo que nos puedes dar en base a tu experiencia, ¿no? Tantos años en el sector, ¿no? Sí, bueno, ahora hay sembrado mucho más cacao que antes. Pues hubo un tiempo en que la gente tumbó el cacao para sembrar bananas. Claro. Pero otra vez volvieron al cacao. Y como te decía, yo empecé a certificar Rainforest online, que es lo que ahorita, con esa normativa es la que se está trabajando en sostenibilidad. Así es. Entonces, a mí al menos no se me ha hecho nada difícil. Con el tema de la sostenibilidad, ¿cómo has visto la evolución del productor pequeño y mediano? Entendiendo pues que ya tienes 30 años más o menos en el mundo de la exportación de cacao. ¿Cómo has visto esta evolución entre generacional, ¿no? ¿Cómo se manejaba antes y cómo se maneja ahora? ¿Y qué tanta preocupación tiene el productor con el tema sostenible? Ha habido que cambiarle un poco el chip, ¿no? Porque siempre ellos, pues, como son del campo, son personas humildes y piensan que son pobres. Y como tú dijiste, te escuché decir, ustedes son ricos. Yo siempre les decía así, usted no sabe lo que tiene. Ya, usted tiene tierras y eso es lo más importante. Y si tiene una hectárea, si usted la maneja bien, esa hectárea, pero véalo como una empresa. Ya no lo vea como la tierrita que le da la buena de Dios, sino que usted lo maneje como una empresa, ¿ya? Que lo tecnifique, lo abone, le ponga cariño, porque las plantas son seres vivos. Las plantas son como nosotros, yo les decía, ¿no? Que hay que, primeramente, hay que hacerle un análisis de suelo, así como nosotros nos hacemos un examen de sangre para ver qué tenemos, ¿no? Y qué nos hace falta. Partiendo de eso, uno hace, sabe qué vitaminas tiene que tomar, en qué está mal, así mismo las plantas, ¿no? A veces le queremos poner más calcio y no es eso lo que la planta necesita. ¿No? Necesita otros nutrientes, otras cosas. Entonces, maneje una hectárea bien manejada, tecnifíquela. Y va a ver que esa hectárea le va a producir como que fueran 3. Y es verdad, porque yo me he dado cuenta que hay unos que tienen menos y les produce más que otros que tienen más hectareaje, porque no la han cuidado. Entonces, se lo ha ido manejando con esto de la sostenibilidad, pues que se les ha ayudado y gracias a Dios el precio también ha ayudado también bastante. Entonces ellos han podido invertir en la finca. Ahora pues ya tienen, la mayoría está tecnificado, ya tienen riego y también con la asistencia técnica que les damos. A veces el técnico va, los visita o ellos llaman
o vienen a preguntar, se les da ahí la asesoría técnica y con las capacitaciones que se les ha estado dando, pues ya ha cambiado la idea en el agricultor. Ahora sí que tienen ya otro conocimiento más avanzado y están bien, porque ya no es el que te viene en una chiva, le decimos nosotros, ¿no? Claro. Ahora cada quien viene en su carrito y ha mejorado en todo. Su economía ha mejorado muchísimo. Qué bueno que obviamente por los precios que se están manejando, la riqueza vuelva de alguna u otra forma al lugar de donde nace, ¿no? Eso es algo que siempre nosotros tratamos de promover, que el agricultor al final del día es el rico, ¿no? Y él es el que debería regresar esa riqueza a sus manos para que la pueda invertir. Mueve la economía. Y mueva la economía. Mira, de la yo zona. me doy cuenta en mi sector, en mi zona, ¿no? Ahorita, en estos momentos, ahora se ve que hay circulante, se ve que la gente está bien, que si bien es cierto que se están cerrando negocios y todo esto por lo que estamos viviendo, por la situación que está viviendo el país crítica, ¿no? En el asunto de la inseguridad, pero que económicamente la gente está bien, se nota. Y es el cacao el que está sosteniendo la economía. Qué bueno, qué bueno. Eran los tiempos como vivíamos antes, ¿no? Sí, la pepa de oro. La pepa de oro. Y entendiendo un poquito esto, mi pregunta iba hacia que estos pequeños y medianos productores estén preparados. ¿Qué es lo que se viene ya no un futuro muy lejano, sino ahora? Yo siempre digo, el futuro de la agricultura es hoy. ¿Qué es lo que se viene para el mercado de cacao en el mundo? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cómo tenemos que estar preparados? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? Tú como en 30 años en el mundo de la exportación y que estás siempre viendo mercados internacionales. ¿Qué es lo que se viene para el cacao del Ecuador? Vienen días buenos y días malos. Ok. Ya, porque si estamos viendo cómo está la situación climática, como hay tantos desastres en el mundo, si no hacemos algo inmediatamente, si no corregimos, pues yo creo que no vamos a esperar nada bueno. Pero tenemos que hacer conciencia, tenemos que trabajar con responsabilidad, sobre todo en el medio ambiente. Hay muchos proyectos ahorita que de afuera que están abiertos para trabajar con los productores en el campo, todo lo que es en el aspecto social, en el aspecto también del ambiental, ¿no? Que hay que trabajar bastante. Sí, se vienen cambios grandes en la economía y sobre todo ahora que estamos pasando en África, que es el mayor productor de cacao del mundo, pues que tenemos estas enfermedades. Entonces, creo que para Ecuador se vienen buenos tiempos. Solo tenemos que trabajar en lo que es ser responsables, trabajar en la sostenibilidad, pero con mucha responsabilidad. Claro, ese es el desafío que tenemos hoy, obviamente, Sí, de poder ser productivos, pero cuidando el ecosistema, ¿no? El suelo, Sí. el entorno, obviamente los árboles nativos que tal vez tengamos en la zona. Entonces, ese creo que es el desafío que se nos viene. Y qué importante que la comunidad de productores puedan entender que hay que comenzar a invertir también, ¿no? A cuidar el suelo, a no tirar, no talar los árboles y cuidar mucho el ecosistema, porque al final del día, pues eso es lo que nos va a garantizar, pues, tener cultivos sostenibles, ¿no? A lo largo del tiempo y que nos puedan seguir comprando. Hay que diversificar, no solo dedicarse al cacao en sí, ¿no? Sino que tener otros cultivos asociados que sean amigables también con los árboles que tienen ahí, ¿no? Como en el caso del cacao, que sean amigables para que sean sostenibles. Cuando está mal el precio o a veces el clima no acompaña, tenemos otra alternativa.
Diversificar, Sí. diversificar con cultivos amigables, porque también al tener mucha rotación de cultivos, eso afecta también mucho en el tema del suelo, el Sí. tema de la salud, ¿no? Entonces, Y, para eso es importante que puedan asistir a estas Sí. capacitaciones y estos y planes. tenemos que ayudar también con bosques, dejar un área protegida de bosques para todo lo que es la fauna también, ¿no? Por supuesto. Protegerlos y que haya cada vez más especies, Ujú. cuidar las especies que hay, los animalitos del campo, todo eso hay que cuidar y proteger. Claro, porque al final del día, pues las plantas trabajan en simbiosis con el suelo, macro, microelementos, Sí. microorganismos, la vida, y esto es en relación con todo el entorno, ¿no? Animales, insectos Insectos, y toda la fauna, si ¿no? tenemos fuentes de aguas también, Fuentes tienen de que agua. cuidarlos. Ajá. Todo eso se les capacita a los productores. Qué bueno, pero es importante Ajá. que ellos, a través de sitios como este, pues, de espacios como este, podamos promover el tema del ambiental, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Climas que cada vez que no sabemos qué esperar, todavía esperábamos buenas lluvias, las lluvias no han venido en la forma como estaban, ¿no? Claro. Entonces, eso va afectando el tema de la producción, de la fertilización, entonces todo eso nos va afectando. Entonces, Ahí es tenemos que importante. prevenir con el riego, Ujú. con el riego. Tecnificarnos a través de riego. Tecnificarnos, sí. Qué bien, Guadalupe. Quería hacerte unas últimas preguntas. Más que nada, te quería pedir que me digas 3 consejos para estos productores cacauteros que quieren mejorar, ¿no? ¿Cuáles serían estos 3 consejos que tú le darías en base a tu experiencia en el sector? Ya. Para que ellos puedan mejorar su producción siendo sostenibles. ¿Cuáles serían estos 3 consejos que les podrías dar? Tener fe, porque a veces no todos los tiempos son buenos. Ujú. Tenemos tiempos difíciles, tiempos de bonanza, y ahí viene pues el tiempo de como decimos, la siembra y la cosecha, ¿no? Ujú. Hay que esperar siempre ese tiempo. También ser responsables, hay que cuidar el campo, hay que trabajar en ellos y también hay que invertir en el campo. Ujú. Todo lo que se ingresa tiene que distribuirlo en invertir en el campo y también pues el bienestar de su familia, que la parte social de la familia también, en los niños que vayan a la escuela, bueno, tantas cosas que hay, prioridades. Ujú. Tienen que ver siempre las prioridades que hay en la familia también. Interesante, me quedo con eso al final, prioridades, ¿no? Cómo repartimos nuestro tiempo entre las labores del campo y el cuidado de la familia, porque la familia es importante Sí. y siempre va a ser lo primero. Y ya para cerrar, pues te voy a decir 3 palabras y cuando te diga estas palabras, tú me lo contestas con una palabra o una frase que identifique lo que te estoy preguntando. La primera palabra es Dios. Dios es el centro de todo. Sin Él, fuera de Él, no somos nada. Entonces, Familia. La familia es muy importante en la vida de toda persona. Para mí, mi familia, mis hijos, han sido mi pilar, han sido mi fortaleza. Entonces, eso debemos de cuidar mucho, la familia. Y el campo. Y el campo es el futuro. Tenemos que trabajar mucho en el campo, invertir en el campo, porque de ahí es donde vienen los alimentos para la humanidad. Bueno, gracias Lupe. Me quedo con esas últimas frases. Realmente debemos invertir y debemos trabajar porque el futuro de la agricultura es hoy y hay que estar trabajando en ello. Entonces, gracias Lupe por aceptar esta invitación. Gracias por lo que nos has contado. Estamos seguros que será de mucha ayuda para nuestra comunidad y para la gente que está en el campo día a día trabajando y que cada día tiene una
una adversidad diferente. Pero como yo siempre digo, a veces no tenemos el control de todo, solo nos toca confiar en Dios, pero eso sí, prepararnos porque el momento de la cosecha va a llegar. Así que amigos, los invitamos al próximo capítulo, les damos gracias y aquí vamos a estar para otro segmento de Dios, familia y el campo. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu